Buenas noches, soy Ana María Lomelí. La cuesta de enero, todos sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Por eso hoy al filo, Luis Miguel González, director editorial del periódico Economista. La estrategia para disminuir la inflación, proteger las finanzas públicas de una posible recesión mundial, establecer proyectos de inversión y relocalización de empresas, estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar, reestructurar la deuda externa y darle al país estabilidad financiera, le valió al país que el medio británico The Economist reconociera a México como la sexta economía con mejor evolución en 2022. Por eso me da mucho gusto saludarte, querido Luis Miguel González. Qué bueno que nos acompañas. El gusto es mío, un placer. Oye, hablamos de macroeconomía y hay mucho optimismo, ¿no? De alguna manera medio bajó la inflación, luego subió. ¿Cuál es el pronóstico para 2023? Y ayúdanos a aterrizarlo en nuestros bolsillos. Más que los números, es importante entender las tendencias. 2023 va a haber menos crecimiento, pero también menos inflación. ¿Qué quiere decir con peras y manzanas menos crecimiento? Normalmente vemos el dato del PIB y decimos, bueno, ¿a mí qué? Cuando decimos PIB queremos decir cuántos empleos se van a generar, queremos decir cuántos negocios se van a abrir o en su defecto cuántos se van a cerrar. En buena medida, una cosa que a veces perdemos de vista, el dato de PIB, el dato de inflación son promedios. Somos un país gigante geográficamente con muchísimas actividades. Entonces, no es lo mismo las perspectivas del año, por ejemplo, para quien está en inmobiliario que en agroalimentario exportador. O en el norte que en el sur. Entonces, como decir, todo el tiempo nos sirven como referencias, pero uno siempre tiene que hacer el esfuerzo de situarse en su mapa personal. Lo mismo pasa con la inflación. Obviamente, si uno consume muchos bienes importados, es mucho más sensible, por ejemplo, al tipo de cambio, que si compra bienes nacionales, por ponerlo de manera muy esquemática. De acuerdo. Hablabas del Producto Interno Bruto. ¿Cómo nos afecta en el bolsillo su crecimiento? Viene menos crecimiento. De hecho, ayer el Banco Mundial hace un ajuste y dice, lo más probable es que México crezca menos de 1%. ¿Por qué? Pues porque para Estados Unidos va a ser un año muy complicado. Entonces yo diría, los primeros afectados en 2023 podrán ser los que están más relacionados con Estados Unidos. Remesas, turismo, exportaciones. Ahora, se hablaba de 50%, de posibilidades de una recesión del 50%. ¿Sí lo crees que sí va a tener una recesión más o menos así? ¿Y cómo nos afecta? Decías tú ya que más a los que tienen relación con Estados Unidos, pero dicen recesión allá arriba y pues aquí abajo nos enfermamos. Totalmente. La famosa expresión, si a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía. Sí. El riesgo de recesión sobre todo está medido y tiene que ver con Estados Unidos. Dicen, lo más probable es que ocurra alrededor del segundo trimestre, abril, junio. También dicen, no va a ser una recesión muy profunda, muy severa. ¿Cómo nos podemos proteger un poco? Yo diría, siempre hay un margen de maniobra con nuestras finanzas personales. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son las cosas que uno tendría que ser muy cauteloso? No hacer compras a lo tonto, y con esto quiero decir, uno tiene normalmente un presupuesto con lo que es básico, luego tendrías cosas que no son básicas pero son importantes, y luego tienes los caprichos. Yo diría poner en pausa algunos de los caprichos mientras no tengas una visión más clara de cómo van a estar tus ingresos. Aclaro, el que haya un dato del PIB nacional, que haya un dato de inflación nacional, no quiere decir que sea una especie de maldición para cada uno y que lo que pase en lo nacional aplique al pie de la letra contigo. Entonces, revisar literalmente, bueno, cómo arrancó tu negocio, cómo arrancó tu empleo, cómo están las relaciones con tu jefe, ¿te subieron el sueldo o no? Sí, analizar muy bien nuestra circunstancia con esto, digo, el aumento del salario mínimo, que de pronto no se siente, pues porque todo sube, ¿no? Entonces, pero sí creo que esto que tú dices debemos de conocerlo muy bien. Y hay que recordar
mucha de la gente es empleado, pero también tenemos muchísimo microempresario. Entonces también, si eres un microempresario que tiene, por ejemplo, 3 empleados, no sé, una dueña de una peluquería o de un pequeño taller de torno, revisar cómo le puede afectar esto, porque no necesariamente son afectaciones grandes, pero se vuelven grandes si uno no las planea. Sí, si no conoces, ¿no? Por eso ahorita estábamos platicando antes de entrar a la grabación de, oye, ¿cómo aterrizamos que la macroeconomía está muy bien en casa? ¿Cómo entendemos los discursos de los presidentes? O sea, ¿estamos mejor después de la cumbre de líderes de Norteamérica o no? Sí se afianzaron cosas y me dijiste algo muy, muy simpático de los huevos. Que no es albur. O sea. Que no, cuando se estaba negociando el TEMEC, en algún momento los negociadores dieron con una metáfora que me parecía bien interesante. Dice, no importa lo que pase con la negociación, entre Estados Unidos y México pasó que son como los huevos revueltos. Ya no lo puedes volver literalmente al cascarón. Haya sido como haya sido, pues digo. Estamos muy integrados. Lo que ocurrió en estos 2 días de encuentros bilaterales, trilaterales, es que hacen el compromiso de integrarse más, detectan áreas que son muy relevantes. Básicamente, yo diría el mensaje más importante es cuánto de lo que ahora está en Asia nos lo podemos traer a Norteamérica y a dónde llegaría. México ofrece ventajas por clima, ofrece ventajas por mano de obra. Hay que recordar, no solo es mano de obra barata, es muy calificada, muy cumplidora cuando el marco, digamos, de la organización lo permite. Creo que la otra cosa, es bueno, regular o malo, yo siempre digo, siempre que no hay pleitos, hay una buena cosa. Y además, pues los grupos de trabajo que decías, ahí es donde está el detalle de fondo, ¿no? En el trabajo que realicen pues estos equipos. Hay grupos de trabajo en minería, en infraestructura, en desarrollo de proveedores, en educación. Para estudiantes que nos están escuchando, va a haber muchas becas para, yo diría, ciencias del siglo XXI, ciencias y tecnologías del siglo XXI, porque una de las cosas que queda muy claro es para las actividades verdaderamente productivas, verdaderamente sofisticadas, no hay suficiente gente. De la mano de obra tienes un punto. De pronto me ha tocado trabajar en Ensenada, Baja California, y no hay mano de obra suficiente pues, para todo el tema de los viñedos. También, de repente, en una panadería aquí en México, tampoco hay mano de obra, digo, de que hay, pero pues no tienen tanto éxito. ¿Qué pasa en este sentido con los empleos y la gente buscando trabajo? Tienes varios, yo diría, no hay un solo mercado laboral, hay varios mercados laborales. Tú decías, uno es geográfico, otros por industria, y yo diría, y otros por capacidades. Pienso incluso medios de comunicación. Dices, bueno, hay muchísima gente calificada para trabajar en un medio como era, por ejemplo, en 2010. Uh-huh. Pero han pasado cosas en los últimos 12 años que requieren nuevas habilidades. Pongo por caso análisis de datos, pongo por caso manejo de redes sociales, en donde resulta que por más que haya oferta de trabajo, no hay suficientes candidatos. Y uno puede pensar en actividades completas que están viviendo una transformación en donde literalmente puede durar meses una plaza vacante. Sí, y además plazas que dices, ¿cómo es posible que no haya a lo mejor un señor chofer, ¿no? Soldadores, fíjate, es un tema que es alucinante. Desde que se firmó el Telecán, 1992-94, se detectó que hacían falta soldadores en América del Norte. Y hasta la fecha. Todavía no hay suficientes soldadores. Y de repente, pues como padres, ¿no? Pues queremos a los doctores, ¿no? A los abogados, a los educadores, a las maestras, pero las carreras técnicas es un nicho que no acabamos de entender la importancia, y ahora que agregamos el mundo digital, pues ahí es a donde hay que concentrarnos realmente para poder explotar una fuerza de trabajo. A ver, y otra cosa que es muy importante,
es carreras diferentes para mujeres. Hay todo un movimiento de promoción, le dicen STEM, son carreras basadas en ciencia, tecnología y matemáticas, donde las mujeres no están suficientemente presentes. Son carreras de ingenierías, carreras de ciencias básicas, donde hay muchas oportunidades durante muchísimo tiempo por prejuicios y es que las mujeres no son buenas para eso. Pero tenemos premios Nobel, tenemos grandes científicas y claramente ahí hay las oportunidades. Sí creo que en finanzas personales el tema es conócete a ti mismo y en lo que tiene que ver con el futuro es abre los ojos. Lo que valía hace 5 años, probablemente en los próximos 5 años no sea lo que vale. De acuerdo. ¿Te parece si para terminar jugamos al filo? Encantado. Okay. Hablando de economía, lo bueno de la economía mexicana. Es muy estable. Es el tipo de cambio, a pesar de que tenemos un pico inflacionario, es una inflación moderada comparada con otros países, pero con nosotros mismos en 1980 y tantos, por ejemplo. Lo malo. No somos tan competitivos, no valoramos tanto lo que yo diría meritocracia. No, de repente sentimos que hay veces vale más un buen contacto que estudiar y trabajar duro. ¿Y lo feo? La desigualdad, la pobreza, la delincuencia organizada. ¿Con qué nos despedimos de esta charla que hemos de tener varias, ¿no? La verdad, pues no a todos los economistas se les entiende tan bien. Así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Y con qué nos despedimos? Revisen bien su circunstancia para tomar mejores decisiones en 2023. Háganle caso a los datos macro, pero sobre todo sean realistas respecto a su circunstancia personal. Si eres empleado, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo está tu empresa? Si eres patrón, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo está tu mercado? Conócete más. Pues Luis Miguel González, gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto, Ana María. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.